La entrega al cuerpo se asocia a la renuncia a las ilusiones y al descender a la tierra y a la realidad. De un individuo muy conectado con la realidad suele decirse que tiene los pies sobre la tierra. Esto significa que siente la conexión existente entre sus pies y el suelo donde está parado. Los sujetos excesivamente erguidos o colgados de sus hombros no experimentan ese contacto con el suelo porque sus pies están relativamente entumecidos. Saben que están tocando algo, pero no tienen la sensación de contacto. Han retirado esa energía excitatoria de la parte inferior del cuerpo como reacción frente al temor. Si este es muy intenso, la persona retirará de hecho todos sus sentimientos del cuerpo y su conciencia se limitará a la cabeza. Vivirá entonces en un mundo de fantasía, común a los niños autistas y en los adultos esquizoides. Muchas personas viven más en su cabeza que en su cuerpo, a fin de evitar sentir el dolor o el terror que éste alberga. Algunos llegan incluso a dividirse y disociarse del cuerpo en situaciones de gran temor. Su conciencia se va del cuerpo y se vivencian a sí mismos como si lo miraran desde arriba. Esta reacción de tipo esquizofrénico representa un quiebre con la realidad. El contacto con la realidad no es un estado de todo o nada. Algunos estamos en mayor contacto y otros estamos más escindidos, ¿no? Dicho contacto con la realidad es la condición de la cordura. Por eso cuando yo les hablo y les digo que tengan cuidado con las cosas espirituales, porque la gente lo que hace es desconectarse de la realidad. Y bueno, después pierden la cabeza, ¿no? Te quedan chifuletos. Y queda así. No sirve de nada eso. Pero bueno, yo lo digo. Después cada uno haga lo que quiera, como siempre digo, ¿no? Yo lo experimenté, por eso se los digo. Yo estaba totalmente desconectada de mi cuerpo, porque claro, el mundo no existe, toda una ilusión. Andaba por allá volando. Para estar sanos, física y emocionalmente, tenemos que estar en contacto con la realidad. Pero muchos se confunden acerca de la realidad y creen que la realidad es la norma cultural, o sea, lo que está acorde con la sociedad, ¿no? En la realidad es sentir nuestro cuerpo. Por supuesto, si falta el sentimiento o esto se encuentra muy reducido, uno va a buscar el sentido de la vida más allá de sí mismo. Los individuos cuyos cuerpos están vivos y vibrantes pueden experimentar la realidad de su ser, el ser de una persona que siente. El grado de vivacidad y de sentimiento que uno tiene se mide por su contacto con la realidad. Los seres que sienten son personas con los pies sobre la tierra, los pies sobre la tierra, y están bien enraizadas. De esto también habla Bert Hellinger, que también estudió todo esto de Lowen, ¿no? Como dice él, ¿no? Solo puedo avanzar si tengo los pies sobre la tierra. En una nube rosa, no. Y la mayoría de las personas practican la espiritualidad montados en la nube rosa, ¿no? Porque parece que así no me duele. Estar enraizado significa tener los pies sobre la tierra. Casi todos los adultos los tienen en el sentido mecánico, ¿no? Porque si no, no podríamos caminar. Pero en este sentido mecánico no se está experimentando la relación con la tierra de un modo significativo y vivo. Ni sentimos que las relaciones con los demás procedan de los sentimientos en vez de las acciones. No se siente tampoco al cuerpo dotado de vida y significación. Uno se vincula con él como con su automóvil, como un objeto. Quizá lo cuide como lo haría con su auto, pero no se identifica con él. Tal vez tenga grandes triunfos en la vida, pero esta será irreal.
Quizá goce de las satisfacciones que brindan el poder del dinero, pero no sentirá alegría. No estará enraizado en la realidad. La capacidad de gozo depende de este enraizamiento, o sea, literalmente, de tener los pies sobre la tierra y estar en contacto con esta. Para sentir la tierra, las piernas y los pies tienen que estar cargados de energía. Tienen que estar vivos. El enraizamiento es un proceso energético en el que la excitación fluye a lo largo de todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Si el flujo es intenso y pleno, la persona siente su cuerpo, su sexualidad y la tierra sobre la cual está parada, y está en contacto con la realidad. El flujo de excitación se asocia con las ondas respiratorias, de modo tal que cuando la respiración es libre, profunda, la excitación fluye análogamente. Si la respiración o el flujo se bloquean, la persona no siente su cuerpo por debajo del lugar en el que bloqueo se produjo. Limitado el flujo, se reduce el sentimiento. Como el flujo de excitación es pulsátil, o sea, baja hasta los pies y luego sube a la cabeza, ¿no? Como si fuera un péndulo, ¿no? Excita los diversos sectores del cuerpo, cabeza, corazón, genitales y piernas. Dado que al descender atraviesa la región pelviana, toda perturbación sexual importante bloqueará ese fluir hacia las piernas y los pies. Si el individuo está desenraizado, también lo va a estar su comportamiento sexual. Como estar enraizado implica pararse sobre los propios pies, denota asimismo un estado de independencia y madurez. Por lo tanto, la posición de pie es más adulta que la yacente, ¿no? Que tiene un carácter infantil. De ahí que para que un paciente sea más sencillo hacer una regresión a una posición infantil, tenga que estar acostado. Esto explica por qué experiencias como el reflejo orgásmico que un paciente puede sentir en la terapia acostado en la cama no se traduce luego necesariamente en cambios de su conducta adulta. El reflejo orgásmico es un criterio válido pero no absoluto de salud, salvo que el individuo esté además bien enraizado. Hay que admitir que los sentimientos de un niño, si bien pueden ser similares a los de un adulto, no son idénticos. La ira de un niño no es la misma que la de un adulto, como tampoco su tristeza. El amor de un adulto difiere del de un niño, no en su esencia, pero sí en su extensión y alcances, que están determinados por el cuerpo en su totalidad. Ello no implica que los bebés o los niños pequeños no estén enraizados. Lo están gracias a su conexión con la madre tierra, pero no son independientes. Este análisis nos va a ayudar a comprender el atractivo que ejerce un culto que demande de sus miembros la entrega de sus respectivos egos al líder. La entrega a un líder equivale a una regresión a la infancia. ¿Vieron esto de las personas que tienen que seguir al gurú? Y que les gusta seguir a las masas. Ay, y que va el líder que controla las masas y todo. Bueno, todas esas personas que se les llaman fanáticos o seguidores, no sé, del gurú, adoptan una postura infantil, porque no pierden su condición adulta. Hacen todo lo que les dicen. Por eso pues caen en la secta, esta gente, ¿no? En todos esos lugares, ¿no? Pierden todo poder, ¿no? Estas personas, toda responsabilidad. Se sienten protegidos por el líder. Entonces no tienen que pensar por ellos mismos. Como resultado de ello, ellos, claro, se sienten como inocentes porque se sienten como niños. Y sienten un gozo, pero que es ilusorio, es una alegría ilusoria. Las ilusiones
pueden producir sentimientos reales, pero estos no se sostienen cuando la ilusión se derrumba. Cuando unas personas se unen a un culto o a una secta, ¿no? La ilusión es que el líder es el Padre amante y todopoderoso, que se va a hacer cargo de los devotos, como un buen padre se haría cargo de sus hijos. La realidad es la opuesta, porque los líderes de estos cultos son individuos narcisistas que necesitan seguidores para poder seguir sosteniendo esa imagen grandiosa que tienen de sí mismos, ¿no? Y necesitan tener poder sobre los demás para poder compensar su propia impotencia. Estos líderes solo atraen a quienes están buscando inconscientemente un padre líder poderoso. El que no está buscando eso no va a ir hacia ahí. La tristeza, por ejemplo, se expresa por lo general mucho mejor cuando uno está acostado, en tanto que en esta postura se dificulta la expresión de la ira, acostado, ¿no? Entonces, si se quiere que la alegría caracterice a la propia vida, ella no puede depender de ninguna experiencia especial. Estoy seguro de que todos han conocido momentos de gozo como resultado de la irrupción de alguna emoción intensa que origina un sentimiento de libertad o de liberación. Es como cuando el sol irrumpe a través de las nubes y luego se vuelve a ocultar. Admitamos que no es posible que el sol brille todo el tiempo, pero nos gustaría que por lo menos lo hiciese la mayor parte del tiempo, ¿no? Demasiadas personas viven en medio de las tinieblas de su pasado, causadas por imágenes aterradoras, que no ven con claridad y que asedian su inconsciente, produciéndoles sueños perturbadores en la noche y vagas ansiedades durante el día. El psicoanálisis surgió como una técnica destinada a atraer a la conciencia esos recuerdos reprimidos a fin de hacer su acción y descargarlos. Esto es esencial en toda terapia. Para que el sol pueda brillar y calentarnos, debe precederlo el amanecer. En análisis lo llamamos la comprensión intuitiva o insight, que uno adquiere cuando la luz de la conciencia disipa la oscuridad del alma. Conocer el propio self es conectarse con el cuerpo. Muchas personas no se conectan con su cuerpo, o a lo sumo lo hacen con algunas partes de él, porque no están enraizadas en la realidad de su cuerpo. Las partes con las que uno no se conectan contienen los sentimientos aterradores, que son el equivalente de las imágenes mentales aterradoras. Por ejemplo, la mayoría de la gente no siente su espalda, pese a que ésta desempeña un papel trascendental al respaldar al individuo y sustentarlo cuando sufre presiones. Esta función se vincula con el hecho de tener una espina dorsal, o sea, con el hecho de no ser un gusano ni un flojo. La columna vertebral solo puede cumplir dicha función si el individuo la vivencia como una estructura energética viva. Si es demasiado débil o dócil, el individuo carecerá de la capacidad para respaldar su posición y los demás lo verán como un flojo. Si es demasiado rígida, puede quedar inmovilizado en una postura de resistencia que bloquea su capacidad. Si uno percibe su rigidez o tensión, se puede dar cuenta de ese miedo, lo que liberará sus recuerdos infantiles. Este darse cuenta les permitió sentir su ira, también bloqueada por la tensión de los músculos de la espalda. Sea cual fuere el grado en que una persona está desconectada de su cuerpo, de lo que está desconectada es del sentimiento vinculado con la movilidad de esa parte. Por ejemplo, una mandíbula o gargantas contraídas impiden sentir tristeza, porque el sujeto no puede llorar.
Si todo el cuerpo está rígido, no tendrá sentimiento alguno de ternura. En un plano más profundo, mucha gente carece de sentimientos amorosos, porque sus corazones están encerrados en una rígida caja torácica que bloquea la conciencia del corazón y la expresión de los sentimientos cariñosos. Primera etapa, conciencia de sí, que significa percibir todas las partes del cuerpo y los sentimientos que en ellas puedan surgir. Me sorprende comprobar cuánta gente ignora la expresión de su rostro y su mirada, pese a que se mira en el espejo todos los días. La razón es que no quieren verse. Piensan que no pueden hacerse frente y que los demás tampoco podrán. Se ponen entonces una máscara, una sonrisa estereotipada que proclama al mundo que todo anda bien, cuando no es así. Si dejan caer la máscara, generalmente se asiste a una expresión de tristeza, dolor, depresión o temor. En la medida en que la llevan puesta, no pueden sentir su propio rostro, pues está congelado en la sonrisa fija. Sentir dicha tristeza, dolor o temor no produce gozo, pero sí esas emociones suprimidas no se sienten, tampoco se las puede liberar. Uno queda aprisionado detrás de una fachada que impide que el sol llegue a su corazón. Cuando el individuo avanza y deja atrás esa oscura celda, tal vez al principio el sol sea enceguecedor para él, pero una vez que se habitúa, ya no quiere volver más a su prisión tenebrosa. La segunda etapa es la expresión de sí. Si los sentimientos no se expresan, se los suprimen y uno pierde contacto con el ser. La que primero es conciencia de sí. Segunda etapa, expresión de sí, ¿no? Por ejemplo, cuando a los niños se les veda expresar ciertos sentimientos como la ira o se los castiga, ¿no? Ellos ocultan esto y a la larga pasan a formar parte del sombrío mundo subterráneo de la personalidad. Gran cantidad de gente está aterrada de sus propios sentimientos. Los considera peligrosos, atemorizantes o alocados. Muchos tienen una furia asesina que, según piensan, debe mantener sepultada por el temor a su destructividad potencial. Esta furia es como una bomba que no ha explotado y uno no se atreve a tocar. Pero tan pronto se la hace estallar en un sitio seguro, se torna inocua. Y la tercera etapa es el adueñamiento de sí, que implica que el individuo conoce lo que siente, que está en contacto consigo mismo, que es capaz además de expresarse apropiadamente para promover sus mejores intereses, o sea que es dueño de sí. Ya han desaparecido los controles inconscientes que provenían del temor a ser el mismo, desaparece la vergüenza, la culpa sobre lo que él es o siente, y han desaparecido las tensiones musculares de su cuerpo que bloqueaban esta expresión de sí y limitaban su conciencia de sí. En su lugar, ¿qué hay ahora? Autoaceptación y libertad para ser.